Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que a muchos de ustedes les encanta, el mundo del romance y los secretos de nuestras estrellas favoritas. Si eres fanático de las historias que te hacen suspirar, de los amores que parecen sacados de una película y por supuesto, de nuestro carismático Can Yaman, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a desentrañar algo realmente especial. Can Yaman revela su inolvidable primer beso, un romance épico que sin duda nos dejará a todos con una sonrisa en la cara y quizás alguna que otra mariposa en el estómago. Así que prepárense para una dosis de confesiones, anécdotas y ese toque de magia que solo Can Yaman puede darnos. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que le des a ese botón de suscripción y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras aventuras en el mundo del entretenimiento. Can Yaman, ese nombre que evoca miradas intensas, una sonrisa cautivadora y un físico que ha conquistado corazones en todo el mundo. Conocido por sus papeles protagónicos en exitosas series turcas que han cruzado fronteras, Yaman se ha convertido en un ícono de la pantalla chica y, para muchos, en el epítome del galán moderno. Sus personajes suelen ser apasionados, intensos y, por supuesto, dueños de romances inolvidables que nos atrapan desde el primer momento. Pero, ¿qué hay de la vida real? ¿Cuáles son esas experiencias que han marcado a este actor, esas anécdotas que guarda con especial cariño? Hoy nos vamos a enfocar en una de las confesiones más íntimas y esperadas, su primer beso. Y no cualquier primer beso, sino uno que él mismo describe como inolvidable, un momento que, según sus propias palabras, formó parte de un romance épico. Imaginen la escena, un joven Can Yaman, lleno de esa energía y carisma que lo caracterizan, viviendo un momento que para todos es crucial, definitorio, el umbral hacia una nueva etapa de la vida. El primer beso, ese instante cargado de nervios, expectación y, esperemos, de mucha dulzura. Y cuando Can Yaman habla de él, no lo describe como un simple roce de labios, sino como parte de algo más grande, algo que merece la etiqueta de épico. ¿Qué significa eso para él? ¿Qué detalles nos va a revelar? A menudo las celebridades son percibidas como seres perfectos, inalcanzables, viviendo vidas de ensueño. Pero al igual que nosotros, también tienen sus primeros amores, sus primeras experiencias, esos momentos que los moldearon y que, de alguna manera, aún llevan consigo. Y cuando una figura pública tan querida como Can Yaman decide abrirse sobre un recuerdo tan personal, es una oportunidad maravillosa para conectar con él a un nivel más humano, para entender que detrás del personaje y del ídolo, hay una persona con sus propias vivencias, sus propias historias de amor. ¿Será que este primer beso ocurrió en un contexto romántico tradicional? Quizás bajo la luz de la luna, con música de fondo, en un escenario idílico. O tal vez fue algo más espontáneo, inesperado, pero igual de especial. Las especulaciones son muchas, y eso es parte de la magia de este tipo de confesiones. Can Yaman tiene una forma de comunicar que siempre genera intriga y que nos invita a imaginar los escenarios más apasionados. Podríamos pensar en las series que ha protagonizado, llenas de diálogos intensos, miradas que lo dicen todo y escenarios románticos que nos transportan a otros tiempos. Sus personajes como el inolvidable Can Divit en Erkenci Kuş o el ardiente Demet Özdemir en Erkenci Kuş, o incluso el carismático Tarık en Dolunay, nos han mostrado diferentes facetas del amor y la seducción. Y es natural que muchos de sus admiradores se pregunten si sus experiencias personales guardan esa misma intensidad y ese mismo encanto que vemos en pantalla. La descripción de romance épico nos lleva a pensar en algo más que un simple encuentro. Podría implicar una historia de amor que desafió obstáculos, que tuvo giros inesperados, que estuvo llena de pasión y de esos momentos que se graban a fuego en la memoria. Quizás fue un amor de juventud que marcó un antes y un después, o quizás un encuentro fugaz pero que dejó una huella imborrable. Es fascinante cómo un primer beso puede encapsular tanto. Para algunos es un momento de nerviosismo puro, de torpeza, de descubrir sensaciones nuevas. Para otros puede ser un instante de pura conexión, de entendimiento mutuo, de una química que no necesita palabras. Y cuando Can Yaman lo califica de inolvidable y lo asocia con un romance épico, nos da a entender que fue mucho más que eso. Podría ser que este primer beso fuera el inicio de una relación significativa para él. Una de esas que dejan un aprendizaje, que cambian la perspectiva sobre el amor. Es probable que al compartir esta anécdota, Can Yaman no solo nos esté contando un hecho del pasado, sino que también nos esté compartiendo una parte de su esencia, de lo que valora en las relaciones y en los momentos especiales.
Cuando un actor tan popular decide compartir detalles de su vida privada, especialmente algo tan íntimo como su primer beso, genera un gran interés. Los fanáticos quieren conocer al hombre detrás del personaje, entender sus emociones, sus recuerdos, aquello que lo hizo ser quien es hoy. Y en el caso de Can Yaman, su carisma y su capacidad para conectar con el público hacen que estas revelaciones sean aún más valiosas. ¿Qué tipo de historia crees que esconde este romance épico? ¿Fue una historia de amor prohibido? ¿Un amor a primera vista que se extendió en el tiempo? ¿O tal vez un amor platónico que se materializó en un instante mágico? Las posibilidades son infinitas y es precisamente esa especulación, esa fantasía que se crea en nuestra mente, lo que hace que estos relatos sean tan cautivadores. Es importante recordar que aunque Can Yaman sea una figura pública, sus recuerdos y sus experiencias son suyos y él elige con quién y cuándo compartirlos. Y hoy, al darnos este pequeño vistazo a su pasado romántico, nos está regalando un fragmento de su historia personal, una que sin duda ha contribuido a forjar la persona que es y el artista que admiramos. Este primer beso inolvidable, este romance épico, no es solo una anécdota, es una invitación a recordar nuestros propios primeros besos, nuestras propias historias de amor que nos parecieron épicas en su momento. Porque todos hemos tenido esos momentos que nos marcaron, que nos enseñaron algo sobre nosotros mismos y sobre los demás, y que guardamos en un rincón especial de nuestro corazón. La manera en que Can Yaman describe sus experiencias, con esa pasión y esa intensidad que lo caracterizan, nos hace imaginar escenarios dignos de las mejores películas románticas. Y es probable que su primer beso haya estado rodeado de esa misma energía, de esa chispa que lo hizo destacar y ser recordado como algo verdaderamente especial. Nos revelará detalles sobre la persona con la que compartió este primer beso. Quizás alguna característica, alguna sensación que lo hizo tan memorable. La expectativa es altísima, y estoy seguro de que lo que compartirá será tan encantador como él. Para finalizar esta parte, quiero recalcar que este tipo de confesiones nos acercan a las estrellas, nos recuerdan que detrás de la fama y el glamour, hay personas con vidas, con recuerdos, con historias que las hacen únicas. Y la historia del primer beso de Can Yaman, su romance épico, es sin duda uno de esos momentos que nos invitan a soñar y a creer en el poder del amor. Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este emocionante recorrido por los recuerdos de Can Yaman. Hemos explorado la fascinante revelación de su inolvidable primer beso y la forma en que lo describe como parte de un romance épico. Sin duda, esta anécdota nos abre una ventana a la intimidad de uno de los actores más queridos del momento, recordándonos que al igual que nosotros, también tienen momentos que los marcan y los hacen quienes son. Nos queda claro que para él, este no fue un beso cualquiera, sino un evento significativo que encapsuló la intensidad y la magia de un amor que describe como épico, dejándonos con la intriga y la admiración intactas. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal crezca y sea un espacio tan especial. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta revelación. ¿Se imaginaban que el primer beso de Can Yaman sería descrito de esta manera? ¿Tienen ustedes alguna anécdota de primer beso inolvidable o de un romance que consideren épico? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y si han disfrutado de este contenido, si les ha parecido interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman o del mundo del romance. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para recibir todas las notificaciones y no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Hasta la próxima.